Tengo entendido que tú fuiste reconocida por tu papá, por Juan Gabriel, cuando tenías 3 meses de edad, Exactamente, así es. no antes. Durante años, el misterio la envolvió. El silencio fue su refugio, hasta hoy. La hija de Juan Gabriel, el divo de Juárez, finalmente rompe su silencio, y lo que está a punto de revelar conmocionará a todo México. La figura de Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez, ha sido sinónimo de éxito, controversia y misterio. Su música traspasó fronteras, y su vida personal, a menudo envuelta en un aura de secreto, se convirtió en un tema de fascinación para sus millones de seguidores. Sin embargo, entre todas las historias y rumores que rodean a este icónico cantante, uno de los enigmas más intrigantes siempre ha sido su relación con sus hijos, en particular con su hija, quien durante años se mantuvo en la sombra, lejos del ojo público. La muerte de Juan Gabriel en 2016 dejó un vacío inmenso en la música y la cultura popular mexicana, pero también dejó tras de sí una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió con sus hijos? ¿Por qué uno de ellos, su hija, se mantuvo en un silencio absoluto durante tanto tiempo? A pesar de que los medios y los fanáticos han intentado desentrañar este misterio, las respuestas siempre parecían estar fuera de alcance, hasta ahora. Desde muy joven, la hija de Juan Gabriel se mantuvo alejada de los focos, en un misterio que suscitaba toda clase de especulaciones. Mientras que sus hermanos, algunos de ellos hijos biológicos y otros adoptivos, se encontraban en la esfera pública en mayor o menor medida, ella optó por una vida de completa discreción. Esta decisión, aunque respetada por su familia, levantó innumerables preguntas en la opinión pública. ¿Por qué decidió esconderse? ¿Qué razones la llevaron a alejarse del legado de su padre, uno de los artistas más influyentes de América Latina? La vida privada de Juan Gabriel fue tan multifacética y compleja como su carrera artística. El cantante, nacido como Alberto Aguilera Valadez, se convirtió en una leyenda de la música mexicana, pero también fue una figura envuelta en controversias y rumores. Su sexualidad, sus relaciones amorosas y la identidad de sus hijos han sido temas recurrentes en la prensa durante décadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de su hija en la narrativa pública de su vida. Para entender el silencio de su hija, primero debemos retroceder en el tiempo y examinar los primeros años de vida de Juan Gabriel y su ascenso al estrellato. Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, en 1950, y fue el menor de 10 hijos. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su padre fue internado en un hospital psiquiátrico cuando él era un niño, y su madre, incapaz de mantener a todos sus hijos, lo envió a un internado. Estas experiencias moldearon su carácter y su visión del mundo, llevándolo a buscar consuelo y refugio en la música. Juan Gabriel comenzó a escribir canciones desde muy joven, y a medida que crecía, su talento innato para la composición y el canto lo llevó a Ciudad Juárez, donde adoptó el nombre artístico que lo haría famoso. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel escribió y grabó cientos de canciones, muchas de las cuales se convirtieron en éxitos inmortales. Su estilo único, que combinaba elementos del mariachi, el pop, la ranchera y la balada romántica, le valió un lugar en el corazón de millones de personas. Sin embargo, detrás del éxito y la fama, Juan Gabriel llevaba una vida personal llena de secretos. Aunque nunca se casó oficialmente, se convirtió en padre de varios hijos, algunos biológicos y otros adoptados. Esta decisión de adoptar a hijos que no eran biológicamente suyos reflejaba el profundo sentido de responsabilidad y amor que sentía hacia los niños que formaron parte de su vida. Pero fue precisamente esta compleja dinámica familiar la que dio lugar a numerosos rumores y especulaciones. Uno de los hijos de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr., fue el primero en ser reconocido oficialmente por el cantante.
Alberto Jr. fue adoptado por Juan Gabriel cuando aún era un niño, y aunque inicialmente compartieron una relación cercana, las tensiones entre ellos comenzaron a surgir con el tiempo, llevándolos a distanciarse. Las disputas entre padre e hijo se convirtieron en un tema de interés para los medios, que se preguntaban si las tensiones familiares se extendían también a los otros hijos de Juan Gabriel, incluyendo a su enigmática hija. La hija de Juan Gabriel creció bajo la sombra de su padre, una figura imponente y legendaria, pero también una figura que estaba constantemente en el ojo del huracán mediático. A medida que crecía, era inevitable que escuchara los rumores y las historias que rodeaban a su familia. Sin embargo, a pesar de la presión, ella decidió no participar en la vorágine de la fama, eligiendo en su lugar una vida de discreción. Esta elección fue vista por muchos como una declaración silenciosa de independencia, un deseo de construir su propia identidad lejos de la influencia de su famoso padre. Pero a pesar de su intento por mantenerse alejada de los reflectores, la hija de Juan Gabriel no pudo evitar ser objeto de especulaciones. Los medios de comunicación, siempre en busca de nuevas historias, comenzaron a indagar en su vida, buscando pistas sobre su relación con su padre y su decisión de permanecer en el anonimato. Algunos periodistas afirmaban que había tensiones entre ella y Juan Gabriel, mientras que otros sugerían que había elegido el silencio por respeto a la privacidad de su familia. El tiempo pasó, y aunque la figura de Juan Gabriel continuó siendo venerada y celebrada en todo el mundo, las preguntas sobre su hija seguían sin respuesta. ¿Por qué no había hablado antes? ¿Qué la había motivado a mantenerse en silencio durante tantos años? Estas preguntas se convirtieron en una obsesión para algunos, quienes veían en su silencio una señal de que había algo más profundo y oscuro en la historia familiar. La muerte de Juan Gabriel en 2016 fue un momento devastador para México y para millones de fanáticos en todo el mundo. El Divo de Juárez dejó un legado imborrable, pero también dejó un vacío que sería difícil de llenar. En los días y semanas que siguieron a su muerte, los medios de comunicación se centraron en cubrir todos los aspectos de su vida y carrera, desde sus mayores éxitos hasta las controversias que lo rodearon. Pero una vez más, la figura de su hija se mantuvo en las sombras, eludiendo el escrutinio público. Fue durante este período que las especulaciones sobre la hija de Juan Gabriel alcanzaron su punto máximo. La ausencia de información concreta sobre su relación con su padre y su decisión de no aparecer en público durante el luto alimentó los rumores. Algunos medios afirmaban que había conflictos familiares que la mantenían alejada, mientras que otros sugerían que estaba devastada por la muerte de su padre y simplemente no podía enfrentar la atención mediática. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que la hija de Juan Gabriel estaba luchando con una decisión difícil. Por un lado, sentía la necesidad de honrar la memoria de su padre y proteger su legado, pero por otro lado, sabía que su silencio había dado lugar a todo tipo de malentendidos y rumores, y que tal vez había llegado el momento de contar su versión de la historia. Finalmente, después de años de vivir en las sombras, la hija de Juan Gabriel decidió que era el momento de romper su silencio. Sabía que su historia sería recibida con sorpresa y tal vez incluso con incredulidad, pero también sabía que era necesario. El peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo se había vuelto insoportable, y estaba lista para compartir la verdad con el mundo. En los preparativos para su revelación, la hija de Juan Gabriel se mostró cautelosa. Sabía que una vez que hablara, no habría vuelta atrás, pero también sabía que su historia tenía el poder de conmocionar a México y tal vez incluso de cambiar la forma en que la gente veía a su padre. Con la determinación de finalmente liberar el peso que había llevado durante tantos años, se preparó para hablar, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar conmocionaría a todos. Mientras el mundo se preparaba para escuchar su versión de la historia, la hija de Juan Gabriel comprendió que su revelación no solo sería una catarsis personal, sino también un acto de justicia. Justicia para ella,
para su padre y para la verdad que había sido distorsionada por tantos años de rumores y especulaciones. El misterio que había envuelto a la hija de Juan Gabriel estaba a punto de desvelarse, y con él, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que México y el mundo veían al Divo de Juárez. El momento que muchos esperaban finalmente había llegado. Tras años de silencio, especulaciones y rumores, la hija de Juan Gabriel, quien hasta ahora había sido una figura casi invisible en el panorama mediático, decidió hablar. Su revelación no solo desmentiría muchas de las teorías que circulaban sobre su vida, sino que también traería a la luz verdades impactantes que nadie había anticipado. El anuncio de que la hija de Juan Gabriel rompería su silencio se dio en medio de un ambiente de expectación y curiosidad. Los medios de comunicación rápidamente comenzaron a preparar el terreno, anticipando lo que sin duda sería un evento de gran impacto. Y no era para menos. Durante años, la figura de esta hija había sido envuelta en misterio. Mientras sus hermanos habían aparecido en público y hablado de su relación con el Divo de Juárez, ella había optado por mantenerse en la sombra, algo que solo incrementó las sospechas sobre las razones detrás de su decisión. Cuando finalmente decidió contar su historia, lo hizo en un formato que le permitiría tener el control total sobre su narrativa. A través de una entrevista exclusiva, realizada en un entorno seguro y controlado, se dispuso a desvelar lo que durante tanto tiempo había guardado en su corazón. Desde el primer momento, quedó claro que su historia no sería simple ni lineal. Había capas de emociones, secretos y decisiones difíciles que se habían acumulado a lo largo de los años, y ahora, cada una de esas capas estaba a punto de ser expuesta. La entrevista comenzó con una serie de preguntas suaves, diseñadas para hacerla sentir cómoda y en control. Se le preguntó sobre sus primeros recuerdos de su padre, Juan Gabriel, y cómo había sido crecer bajo la sombra de una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana. Con voz calmada y ojos que reflejaban tanto nostalgia como dolor, comenzó a narrar su infancia, marcada por la ausencia física de su padre, pero también por una profunda conexión emocional que, según ella, trascendía la distancia. Mi padre siempre estaba viajando, siempre estaba trabajando, comenzó. Pero cada vez que volvía a casa, había un momento de magia. A pesar de su fama, de su estatus, cuando estaba con nosotros, era simplemente papá. Nos contaba historias, cantaba para nosotros y nos hacía sentir que éramos lo más importante en su vida. Pero esa conexión, por fuerte que fuera, también tenía sus complicaciones. A medida que la hija de Juan Gabriel crecía, comenzó a comprender que la vida con un padre tan famoso no sería fácil. Las ausencias prolongadas, los rumores constantes y la presión de los medios fueron elementos que dejaron una marca indeleble en su infancia y adolescencia. Sin embargo, lo que más la afectó no fue la fama o la ausencia, sino un secreto que su padre le confió en un momento de vulnerabilidad. Un secreto que cambiaría para siempre la forma en que veía a su familia. Recuerdo el día en que mi padre me dijo que había algo que necesitaba saber. Confesó, con una voz que denotaba tanto tristeza como resolución. Yo tenía unos 15 años. Hasta entonces había creído que conocía todo sobre nuestra familia, que sabía quiénes éramos y de dónde veníamos, pero ese día, mi padre me reveló algo que lo cambió todo. Lo que Juan Gabriel le confesó a su hija fue un secreto que él mismo había guardado durante muchos años, uno que había ocultado incluso de sus hijos mayores y del público. En su juventud, antes de convertirse en el Divo de Juárez, había tomado una decisión que, aunque bien intencionada, le pesó durante el resto de su vida. Esa decisión involucraba a su hija, la misma que ahora estaba sentada frente a la cámara, compartiendo por primera vez lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. El secreto que me reveló fue devastador, continuó. Me dijo que antes de convertirse en Juan Gabriel, antes de ser la estrella que todos conocemos, había tenido que hacer sacrificios. Entre esos sacrificios,
hubo uno que le costó más que cualquier otro. Tuvo que darme en adopción. Aunque fue una adopción dentro de la familia, algo que hizo para protegerme y asegurarse de que tuviera una vida estable, nunca dejó de sentir que me había fallado como padre. Este fue el primer gran impacto de la entrevista. La hija de Juan Gabriel, aquella que había estado en silencio durante años, no era solo su hija biológica, sino también su hija adoptiva, criada por parientes cercanos mientras él construía su carrera y se convertía en una leyenda. Esta revelación cambió todo lo que se sabía sobre la familia del cantante, y de inmediato generó una ola de reacciones tanto en los medios como entre los fanáticos. «Mi padre nunca dejó de preocuparse por mí», añadió, visiblemente emocionada. «Siempre estuvo presente, aunque no físicamente, y aunque entendí sus razones, el peso de esa decisión fue algo que ambos llevamos durante muchos años. Fue una carga emocional que nos afectó profundamente». A medida que la entrevista avanzaba, la hija de Juan Gabriel continuó desvelando detalles de su vida que, hasta ahora, habían sido desconocidos. Habló de su adolescencia, de cómo luchó por encontrar su identidad en un mundo que la veía únicamente como la hija de Juan Gabriel. Esta etiqueta, que para muchos podría haber sido un símbolo de orgullo, para ella representaba una constante lucha interna. Sentía que vivía bajo la sombra de un gigante y que su propia identidad siempre estaba en segundo plano. Había días en los que deseaba ser simplemente yo, sin que mi apellido definiera quién era o qué esperaban de mí, confesó. Pero al mismo tiempo, amaba a mi padre y respetaba todo lo que había logrado. Fue una contradicción constante, querer ser libre, pero al mismo tiempo querer estar cerca de él, entenderlo y apoyarlo. Pero el desafío más grande para ella no fue encontrar su identidad, sino mantener la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte. Según reveló en la entrevista, Juan Gabriel, consciente de que sus días estaban contados, le pidió un último favor a su hija, que mantuviera en secreto su historia y que no revelara la verdad hasta que estuviera lista, hasta que pudiera hacerlo sin miedo ni arrepentimiento. Mi padre sabía que su vida había sido un torbellino de emociones, decisiones y sacrificios, explicó. Sabía que su historia no era perfecta, que había cometido errores, pero también sabía que, al final del día, todo lo que hizo fue por amor, por protegernos a nosotros, sus hijos, y me pidió que guardara ese secreto, que no lo revelara hasta que estuviera segura de que era lo correcto. Fue una promesa difícil de mantener, pero lo hice por él, porque lo amaba y respetaba sus deseos. Sin embargo, la muerte de Juan Gabriel en 2016 no solo marcó el fin de una era en la música, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de su hija. El peso de ese secreto, que había llevado durante tantos años, comenzó a hacerse cada vez más insoportable. Sabía que su padre había actuado con las mejores intenciones, pero también sabía que su historia merecía ser contada, que el mundo tenía derecho a conocer la verdad. Durante años, me pregunté si estaba haciendo lo correcto al mantener el silencio, confesó. Pero con el tiempo, entendí que había llegado el momento de hablar, de liberar esa carga y de permitir que la verdad saliera a la luz. No fue una decisión fácil, pero fue la decisión correcta para mí, para mi familia y para la memoria de mi padre. La revelación de que había sido adoptada y que su padre había tomado esa decisión en un intento de protegerla, fue solo una parte de la historia. A lo largo de la entrevista, la hija de Juan Gabriel también habló de los desafíos que enfrentó después de la muerte de su padre, de cómo tuvo que lidiar con la presión de ser la hija de, mientras trataba de encontrar su propio camino en la vida. Habló de las dificultades que enfrentó para encontrar su voz, de las luchas internas que tuvo que superar para poder hablar públicamente sobre su historia. Y, más importante aún, habló de cómo, a pesar de todo, sigue amando a su padre y respetando todo lo que hizo por ella y por su familia. Al final del día, mi padre fue un hombre que amó profundamente,
que sacrificó mucho por sus hijos y que, a pesar de sus errores, siempre quiso lo mejor para nosotros, concluyó. Ahora, estoy lista para contar mi historia, para compartir lo que realmente ocurrió y para honrar su memoria de la mejor manera que sé. La entrevista concluyó con un sentimiento de alivio, tanto para la hija de Juan Gabriel como para aquellos que habían esperado tanto tiempo por conocer la verdad. Su revelación no solo cambió la forma en que el mundo veía al Divo de Juárez, sino que también permitió que su hija finalmente encontrara su voz, liberándose del peso de los secretos del pasado y abriendo un nuevo capítulo en su vida. Con la revelación del secreto que había mantenido durante tanto tiempo, la hija de Juan Gabriel no solo había sacudido a México, sino que también había generado una ola de reacciones en todo el mundo. La noticia no tardó en recorrer los medios de comunicación, convirtiéndose en el tema de conversación en miles de hogares y redes sociales. Sin embargo, mientras el público debatía sobre la veracidad de sus palabras y se emocionaba con los detalles íntimos que compartió, para ella, esta confesión marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. Los días siguientes a la entrevista fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la hija de Juan Gabriel sintió un gran peso ser removido de sus hombros al haber contado finalmente su verdad. Pero por otro lado, comenzó a enfrentar las consecuencias de haber expuesto su vida de una manera tan cruda y sincera. El mundo que había conocido hasta ese momento cambió radicalmente. Primero, su círculo más cercano empezó a fragmentarse. Algunas personas que había considerado amigos de toda la vida comenzaron a alejarse, incapaces de manejar la nueva realidad que había surgido a raíz de su confesión. Se dio cuenta de que no todos podían entender la complejidad de su historia y, mucho menos, aceptar que ella había sido capaz de romper el silencio. Estos alejamientos la afectaron profundamente, pero también le enseñaron lecciones valiosas sobre la lealtad, la autenticidad y el verdadero significado de la amistad. Descubrí que no todos están listos para la verdad, compartió en una entrevista posterior. A veces, la verdad asusta a las personas, las incomoda, porque las obliga a cuestionar todo lo que creían saber. Y para muchos, es más fácil apartarse que enfrentarse a esa realidad. Además de las tensiones personales, la hija de Juan Gabriel también tuvo que lidiar con la presión mediática. De un día para otro, se encontró en el centro de una tormenta mediática, con periodistas, paparazzi y fans queriendo saber más, queriendo adentrarse aún más en su vida privada. Las cámaras la seguían a donde quiera que fuera, y los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer. Aunque había crecido en el ojo público debido a la fama de su padre, esta atención repentina e invasiva la tomó por sorpresa. A pesar de todo, no se dejó intimidar. Entendió que este era el precio que tenía que pagar por haber decidido ser honesta, y se preparó mentalmente para afrontar las críticas y los comentarios malintencionados. Sabía que su historia no sería del agrado de todos, y que, al igual que había gente que la apoyaba, también habría quienes la cuestionarían. Sin embargo, en lugar de retroceder, optó por mantener su posición y seguir adelante. Una de las consecuencias más importantes de su revelación fue el impacto en su relación con sus hermanos. La noticia de su adopción dentro de la familia no solo sorprendió al público, sino que también tomó desprevenidos a sus propios hermanos, quienes, hasta ese momento, habían creído que conocían todos los detalles de su vida familiar. Este descubrimiento generó tensiones y desconfianza entre ellos. Mis hermanos y yo siempre fuimos muy unidos, pero esta revelación sacudió nuestros cimientos, confesó. Ellos se sintieron traicionados, no por mí, sino por la situación en sí. Fue un proceso difícil, pero necesario, para que todos pudiéramos entender lo que realmente había pasado y por qué nuestro padre había tomado esas decisiones. Afortunadamente, con el tiempo, lograron sanar las heridas que esta verdad había abierto.
Aunque el proceso no fue fácil, lograron encontrar un nuevo entendimiento y, sobre todo, una nueva forma de conectar como familia. Entendieron que, a pesar de todo, el amor que compartían y los lazos que los unían eran más fuertes que cualquier secreto o revelación. Mientras tanto, la hija de Juan Gabriel también tuvo que enfrentarse a su propia identidad. Durante años, había vivido con una versión de sí misma que ahora sabía que no era completa. Tuvo que redescubrir quién era realmente, no solo como hija de una leyenda, sino como una mujer que había pasado por una experiencia única y transformadora. Este proceso de autodescubrimiento la llevó a explorar nuevas facetas de su personalidad y a replantearse muchas de las creencias y valores que había dado por sentados. Fue como volver a nacer, comentó. Tuve que redefinir quién era, qué quería en la vida y cómo quería que el mundo me viera. Y aunque fue un proceso doloroso, también fue liberador. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba siendo completamente honesta conmigo misma y con los demás. Este proceso de autodescubrimiento también la llevó a explorar nuevas oportunidades profesionales. Después de la revelación, comenzó a recibir propuestas para escribir un libro, participar en documentales y programas de televisión, y hasta lanzar su propia línea de productos. Si bien estas oportunidades eran tentadoras, decidió tomarse el tiempo necesario para considerar cada una de ellas con cuidado, consciente de que cualquier decisión que tomara afectaría no solo su vida, sino también la memoria de su padre. Eventualmente, optó por escribir un libro donde pudiera contar su historia de manera más detallada y controlada. En este libro, no solo planea hablar de su relación con Juan Gabriel, sino también de su propia vida, de los desafíos que enfrentó y de las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Para ella, esta es una oportunidad de cerrar un ciclo, de poner en palabras todo lo que ha vivido y, finalmente, dejar atrás el peso de los secretos que tanto la habían agobiado. Escribir este libro es mi forma de sanar, de dejar atrás el pasado y de abrirme a un futuro lleno de posibilidades, explicó. Quiero que la gente entienda quién soy realmente, que conozcan mi historia desde mi propia voz, sin filtros ni distorsiones. Mientras tanto, en México y en todo el mundo, la noticia de su revelación sigue resonando. Los fans de Juan Gabriel, que siempre han sido leales y apasionados, continúan debatiendo y discutiendo los detalles de la historia. Algunos han expresado su apoyo incondicional, mientras que otros han mostrado escepticismo. Pero lo que es indudable es que esta revelación ha cambiado para siempre la percepción que muchos tenían del Divo de Juárez y de su familia. Sin embargo, a pesar de todo el ruido mediático y las reacciones del público, la hija de Juan Gabriel se mantiene firme en su decisión. Sabe que contar su historia era algo que necesitaba hacer, no solo por ella, sino también por la memoria de su padre, y aunque el camino que eligió ha sido difícil, está convencida de que fue la decisión correcta. Al reflexionar sobre todo lo que ha pasado desde la muerte de su padre, y especialmente desde su revelación, la hija de Juan Gabriel concluye que, a pesar de las dificultades, finalmente ha encontrado la paz. Sabe que su historia no ha terminado, que aún tiene mucho por vivir y mucho por contar, pero también sabe que ahora está en un lugar donde puede hacerlo con autenticidad y sin miedo. Mi vida ha sido un viaje lleno de altibajos, de secretos y revelaciones, pero ahora, por primera vez, siento que estoy exactamente donde necesito estar, compartió con una sonrisa. Y aunque el futuro es incierto, estoy lista para enfrentarlo con valentía y con la verdad como mi guía. Y si crees que esta historia fue impactante, no te puedes perder lo que viene a continuación. Thalía, a sus 52 años, confiesa la verdad sobre su matrimonio con Tommy Mottola en un video que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué secretos ha estado guardando la reina del pop latino? ¿Qué revelaciones cambiarán para siempre la imagen que tenemos de su relación? Haz clic en el siguiente video
y descubre la verdad detrás de una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo. Te prometo que no te arrepentirás.